Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones. Bueno, pues ante los acontecimientos que estamos viviendo, ahora sí que te puedo decir, yo no quería, pero había sugerencias y peticiones de que grabáramos el tema que sin duda tiene un aspecto muy importante y muy interesante para los tiempos que estamos viviendo. Y eso es, bueno, la tan sonada muerte del último pontífice de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que es Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Entonces, aquí hay varias cosas que vamos a unir, ¿qué te parece? De información para dar el objetivo más importante de este podcast, porque bueno, pues muchos que hemos visto el tema del cónclave, que se reúnen los cardenales de la Iglesia Católica en el Vaticano, en la sede del Estado Vaticano. El Estado Vaticano es de lo más rico y poderoso que hay en el mundo. Aunque sus territorios sean pequeños, el territorio que tiene la Iglesia Católica pues está solamente en todos los inmuebles y en todas las obras de arte y en todos los inmuebles patrimoniales y joyas arquitectónicas que hay de edificaciones católicas en todo el mundo católico, desde luego. Entonces, pues imagínate, ¿no? El tamaño del Estado Vaticano. Entonces, dentro de la tradición, cuando fallece un papa, que en teoría, y ahí es a donde vamos a ir a hablar de ciertas cosas, en teoría, pues el máximo sumo pontífice tiene un trabajo de ser, pues vamos a decir, el presidente del Estado Vaticano. Es un político antes que cualquier cosa, es un político, lleva un Estado, toma decisiones de Estado, y como cualquier otro jefe de Estado, los otros presidentes y etcétera de la realeza pues van y lo visitan, ¿no? Pero es un trabajo que adquiere de manera vitalicia. Caso que no fue así con Ratzinger, el anterior papa, Benedicto XVI. Él nunca, jamás en la historia se había visto a un papa que hubiese renunciado a un cargo que aceptó de forma vitalicia. Y ahí es donde empieza la tuerca a dar vuelta con las incertidumbres de las situaciones que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque hay varias profecías que están en torno al todo el rollo de los papas, y esas profecías pues siempre van a estar sujetas a vertientes o a distintas interpretaciones, ¿no? Hay quien les ve como lo de Nostradamus, ¿no? Unos lo encajan en una cosa, otros lo encajan en otra cosa. Las psicografías de Paravicini, hay quien les ve una cosa, hay quien les ve otra cosa. Es decir, siempre cuando hablamos de este tipo de información un poco ambigua, pues vamos a estar sujetos a la forma de interpretar. Pero en este caso, la parte más interesante es que aunque existe la profecía de San Malaquías, que es, este señor fue en el siglo XII un personaje, un obispo irlandés me parece, que escribió en ese tiempo 112 lemas en latín que correspondían con los 112 papas que habría desde su fecha, desde el siglo XII hasta el final de la historia de la Iglesia Católica, o lo que ellos llamaron el final de los tiempos, porque pues piensan que no más con la historia de la Iglesia Católica, pues el mundo entero
se rige. Y bueno, desde ese entonces estos 112 lemas hablaban de estos, describía perfectamente a los 112 papas. Entonces, entre que se han cumplido o, que es la parte más importante, las han hecho cumplir, ¿vale? Hacen que encajen las profecías para darle todo un sentido mayor de significación y simbolismo místico. Entonces, pues ya habíamos visto que este señor Papa Francisco, pues abrió las 5 puertas, estas puertas del Vaticano, porque este es el año del jubileo. Y después de eso, pues le cayó el chahuiztle y se puso muy mal. Hay muchos rumores en donde se dice que él ya había fallecido, pero tenían que hacerlo fallecer en estricto sentido para que encajara con otro tipo de información, como es la semana final de la Semana Santa, domingo de resurrección, principio de la Pascua o del Paso, es decir, nada de estas fechas están al azar. ¿Por qué te comento esto? Porque existe un personaje dentro de, y como si fuese casualidad, que es la portada de nuestro podcast, hace nada sale la película del Cónclave, ¿verdad? Con estos extraordinarios actores, todos, en un retrato muy fehaciente de cómo suceden las cosas, ¿no? Entonces, bueno, no es ninguna casualidad que 45 minutos después se muere el Papa y va a entrar ahora sí en funciones el cónclave. Pero hay un personaje muy interesante aquí que por eso decimos se hacen suceder fechas y fallecimientos como convengan para que encajen en las profecías. Entonces hay este personaje que es el que en realidad tiene el poder más grande y es una persona, vamos a decir, poco conocida, muy discreta en las sombras del Vaticano. Y este personaje, cuando se muere el Papa, este personaje que existe y que cuando se muere el Papa, se llama el Camerlengo. En este caso es Kevin Farrell, es el cardenal encargado de llevar el tránsito del cónclave. Este personaje, su cargo es llamado el Camerlengo. Entonces, cuando, en teoría la historia dice que cuando se muere el personaje que encarna el Papa, a la primera persona a la que se le va a avisar no es a los medios, no es a un médico, no es a una parte clínica, no es, o sea, la primera persona cuando fallece el Papa o piensan que ya se murió, le avisan al Camerlengo. Y es este personaje el que con todas sus situaciones ocultas y ritualísticas y códigos y parafernalias, es el que se encarga de ir y dictaminar la muerte del Papa. Repito, no es un parte médico, no es una institución que tenga que ver con reglamentación civil, no viene a un juez, no viene un médico, no, le tienen que hablar al Camerlengo. Y el protocolo dice que este señor le repite su nombre 3 veces, lo nombra 3 veces y si no le contesta, entonces él dice, no, sí, ya se murió. Entonces es un personaje que encarna un poder muy grande, político antes que cualquier cosa, porque está llevando la cabeza del Estado y esta cabeza se perdió al estar fallecido el Papa o sea, aquí tenemos revuelto todo, corazones, repito, es un jefe de Estado, es un político, pero como hablamos de una institución religiosa, entonces le damos toda esta situación de santidad. Entonces, este camerlengo está encargado de que el siguiente elección o el cónclave se lleve a cabo, ¿no? Entonces, pues nosotros que estamos afuera, que no estamos afuera del mundo, pues no sabemos cómo funcionan las cosas ahí adentro, más que la tradición de lo que nos cuentan, porque el camerlengo va, se mete, le repite su nombre 3 veces y cuando ya dijo, no, ahora sí ya no contestó, ya se murió, entonces procede después a destruir el sello, su anillo, donde carga el Papa el sello, se destruye para que ya nadie tenga su voz ni salgan más mandatos, más directrices de la iglesia selladas por él. Entonces ya se acabó, destruyen el anillo
Y ahora sí, esta iglesia sin cabeza pero con cuerpo es encargada por las manos del Camerlengo. Es decir, esto es un acto de gobierno, vamos a decir, en donde nosotros simplemente decimos que si vemos el humo blanco o el humo negro y pensamos que hay todo que se la pasan ahí adentro rezando mucho o que están en un tema muy místico, ¿no? Pues en realidad lo que comienza es a desprenderse con el cónclave que se vive a puertas cerradas y que pensamos nosotros, te digo, que es pura oración y pura elevación de, no, es un tema político en donde como todo tema político hay muchas conveniencias, hay muchas tendencias, hay los que quieren, como siempre, ¿no? O sea, los de derecha o los de izquierda, ¿no? Los que quieren reformar o los que tienen ideas muy conservadoras, las intrigas y todas estas situaciones. Y bueno, pues en la profecía de San Malaquías, el tema de los 112 papas, aquí es donde está el rollo. ¿Por qué, corazones? Porque el Papa 112, que decía que es el último cuando ya, bueno, las apariciones de Fátima y todo esto que también sabemos es cuando se van también, se cruzan ahí esas profecías. Em, Cuando el Papa 112, que le llaman el Papa Negro, y repito, esta interpretación del Papa Negro se le ha querido atribuir a su vestidura, al color de la piel, el que tiene un corazón negro, es decir, el Papa Negro. ¿Quién es el último? El Papa Negro, Petrus Romano, y está en latín todo su explicación. El último Papa es el Papa Negro, pero como este Papa este que se acaba de morir, es como un antipapa en realidad, porque el último Papa no ha sido electo de una forma tradicional, es decir, no hay la muerte del anterior como fue la renuncia de Benedicto. Entonces, este señor Francisco, Papa Francisco, pues está entre que si lo contamos como, es que si lo contamos como el último, como el 112, es como si hubiera habido dos papas en uno solo, ¿verdad? Pero si no lo contamos y entonces el 112 es el que sigue, porque hubo como dos papas en el espacio de uno, y ahí es donde estamos ahorita, en esa incertidumbre, en donde el Papa Negro, como este es un papa jesuita, que es de la Orden de Jesús, que en teoría los jesuitas, por si no lo sabías, tienen prohibido tomar cargos públicos dentro de la Iglesia Católica. O sea, en realidad, hasta las mismas reglamentaciones de ellos prohibían que Jorge Mario Bergoglio tuviese un cargo de esa naturaleza, porque ellos no toman cargos políticos al ser jesuitas. Y su investidura, sus ropajes son negros. Entonces, está que si este es el último papa, el 112, pues ya valió, porque entonces este cónclave en donde vamos a ver si hay humo blanco, humo negro. Humo blanco vemos papa, humo negro no hay. Entonces, aquí empiezan las cosas a ponerse interesantes. ¿Por qué, corazones? Porque coincidencia o no, en los últimos 3 siglos, siempre que la cabeza del Vaticano se queda sin cabeza, se queda sin papa, el mundo se convulsiona, hay mucha inestabilidad mundial, empieza a haber desastres, crisis y guerras y un montón de cosas. Entonces, esta institución y sobre todo, ¿dónde van a haber las guerras e inestabilidades? Pues exactamente en la fe que sostiene este tipo de instituciones, ¿no? Aquí es donde se pone muy interesante y sin duda viviremos estos tiempos ahora. ¿Por qué, corazones? Porque el Papa 112, el Papa Negro, hay varios candidatos, ¿no? Ahora, los que tienen como mayor popularidad ahí dentro de los cardenales, y hay un par de ellos que son obviamente de color de raza negra, y pues están ahí, la moneda está en el aire. ¿Verdad? Baba Vanga también, que es otra de las videntes que dejó muchas profecías. Bueno, dejó vaticinio que cuando fuese la caída pues de este gran imperio habrá señales a las que estamos acostumbrados que ahora cambian. Entonces son tiempos muy interesantes. ¿Por qué, corazones? Porque si ya realmente llegase este nuevo Petrus Romano
Hay otro papa candidato italiano que se llama Petrus no sé qué. Es decir, ya nos dijeron el nombre, así como están las 112 frases del latín de cada uno. Si este es el último es el que lleva a su fin esta institución, vamos a decir, ¿no? Para no ponerlo así tan catastrófico. Por eso se le ha llamado el fin de los tiempos. Claro, el tiempo, el mundo como lo conocíamos, terminó. Terminó con la caída de la reina de Inglaterra, que es la corona de Inglaterra. Llega el señor Trump y también cae este imperio de Washington, y ahora la institución religiosa con la caída de este señor es la tercera corona que tenía que caer. Y bueno, ahora pues vamos a ver varias cosas muy interesantes. ¿Por qué, corazones? Porque pues si la profecía la hacen encajar o no, si este es el 112 ya ya no va a haber, o si apenas llega el 112, Papa 112, que se va a llamar Petrus Romano o Petrus Pedro de Roma, o algo que tenga que ver con eso, y encajaremos con la información que está dejada hace varios siglos, desde el siglo XII. Vamos a ver, son tiempos simplemente de observación. En realidad el objetivo de estar al día con este tipo de cosas es entender que el mundo ya cambió, que la institución que conocemos nosotros, pues obviamente tiene muchos bemoles desde su fundación. Su fundación es de una secta judía que al institucionalizar bajo la información de Jesús, se separa de ser solamente una secta judía mesiánica y se institucionaliza la vida de Jesús, muy modificado. Ya hemos hablado, hay un podcast número 700 de la temporada 1, que lo dedicamos a Jesús. Y bueno, es interesante porque quizá estos ya son los tiempos en donde los muros que separan al hombre de Dios por fin serán derribados, ¿no? Es quizá la era en donde los monopolios espirituales llegan a su fin. Y bueno, pues Jesús en el Evangelio apócrifo de Tomás está escrito que Jesús dijo: levantad la piedra y ahí me encontraréis. Y la piedra pues será el trono de San Pedro, Petrus, no lo sabemos. Simplemente tenemos ahí las frases y veremos cómo en este juego, que todo ya está dado, va encajando, corazones. Tiempos interesantes, el mercado y las opiniones de la fe y de la religiosidad de las personas están ahora en este movimiento, ¿verdad? Sin duda, todos esos muros que nos separan de la luz, de la verdad, del acceso, vamos a decir, del acceso en el que todos podamos vivir una conexión, pues es la nueva era. Empezamos el año de Plutón en Acuario, la nueva era, una nueva era espiritual, una nueva era de conciencia, una nueva era de hacer las cosas diferentes, y sin duda este es un paso importante. No sabemos qué sucederá, estaremos atentos. Déjame tus comentarios, yo te dejo un beso y un abrazo muy grande y le seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.